Hola a todos, bienvenidos al Luca Talk, que tiene el título Roles profesionales alrededor del análisis de datos. Yo soy Daniel Ramírez, el Global Head of Analytics en Luca, que es la unidad de datos de Telefónica. Y hoy nuestra Luca Talk será algo diferente. En lugar de que yo les dé un monólogo por 40 minutos sobre el tema y los aburra hasta no poder más, invité hoy a dos de nuestros mejores data experts que tenemos en Luca. Y voy a pedirles a ellos mismos que se presenten. En remoto, en Madrid, tenemos a Pablo Martín. Hola, Pablo. Hola Daniel, hola a todos. Mi nombre es Pablo Martín y trabajo en Luca como Data Scientist. Y durante estos años en Luca, así como en mis experiencias pasadas, he trabajado en proyectos analíticos desde un punto de vista técnico y liderando algunos de ellos, y espero, gracias a esta experiencia, espero ser capaz de responder las preguntas de Daniel. Gracias, Pablo. Y aquí conmigo en Londres tengo a Andrés Aguado. Hola, Andrés. Buenas tardes. Yo trabajo como Senior Data Analyst en Luca, concretamente en el equipo del Centro de Excelencia como responsable de UK y Alemania. Y he trabajado en diferentes proyectos, tanto globales como locales, cubriendo diferentes tipos de roles que me han permitido adquirir un conocimiento de las necesidades de los proyectos y de los clientes de una manera muy cercana. Gracias, Andrés. Bueno, pues, Pablo, Andrés, como saben, el día de hoy es roles profesionales alrededor del análisis de datos. Pero antes de que entremos en materia y antes de que entremos a hablar de los diferentes roles y especialidades, nos gustaría que nos explicaran un poco sobre lo que hacen ustedes el día al día como expertos de Big Data e inteligencia artificial. Pablo, ¿nos quieres platicar primero qué es un día para ti cualquiera en Telefónica? Sí, gracias Daniel. Antes de pasar a explicar un poco mi día a día como Data Scientist en Luca, en Telefónica, me gustaría aclarar un poco dos conceptos que has mencionado en tu pregunta. Has hablado de Big Data y de inteligencia artificial. Yo creo que es importante que la gente que nos está viendo y escuchando entienda que estos son dos campos totalmente diferenciados. Mientras que Big Data es el conjunto de tecnologías y herramientas que nos permiten manejar cantidades enormes de datos que hace pocas décadas era impensable. La inteligencia artificial, por su parte, pues engloba las técnicas y algoritmos que nos permiten sacarle el partido a los datos y encontrar patrones en los mismos. Más en concreto, una parte de la inteligencia artificial pues permite que las máquinas aprendan, ¿no?, de los datos, aprendan a tomar decisiones y en algunos casos incluso a mejorar esas decisiones con el tiempo. Es importante decir que el Big Data, en Big Data no siempre se aplican técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Y las técnicas de inteligencia artificial no siempre se aplican sobre grandes volúmenes de datos. Prueba de ello que muchas de las técnicas de inteligencia artificial llevan existiendo muchas décadas, y mientras que el concepto Big Data es algo mucho más reciente, hace poco más de una década, ¿no? Lo que sí que tiene que tener claro también la gente que nos ve y nos escucha es que Big Data e inteligencia artificial, cuando se juntan, pues los resultados, ¿no?, los beneficios son exponenciales. Entonces, habiendo aclarado esto, que me parece importante, para empezar, pasando ya a contar un poco mi día a día, ¿no?, como Data Scientist, mis tareas. A mí me gusta decir que la tarea principal de mi día a día es pensar, ¿no?, en el sentido más estricto de la palabra. Evidentemente todos pensamos en nuestros trabajos, pero en el sentido más estricto de darle al coco, de enfrentarme a un ejercicio nuevo cada vez, un ejercicio mental nuevo, a esa hoja en blanco, ¿no?, y de crear cosas que no existen, a diseñar diseñar algoritmos que no existen. Esa sería un poco para mí la tarea principal, ¿no?, lo que yo encabezaría mi día a día. Me refiero sobre todo a que no hago casi ninguna tarea de carácter muy automático, que casi podría hacer un pajarito tocando la tecla, ¿no?
ese tipo de tareas no hay en mi día a día. Entrando un poco más concretando un poco más, bueno, pues obviamente trabajo con datos y mi trabajo es perfilar esos datos, limpiar esos datos, transformar esos datos y usar esos datos para diseñar algoritmos y que a veces conlleva y otras veces no, entrenar algoritmos de aprendizaje automático y ese sería un poco el flujo de mis tareas diarias. Bueno, Pablo, antes que todo, gracias por explicarnos la diferencia entre Big Data e inteligencia artificial. Creo que eso es muy, muy importante. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, déjame preguntarte. Entonces, ¿tú te defines como un Data Scientist o como algo más? Sí, yo me definiría, con esta descripción de tareas que he comentado, me definiría como Data Scientist, sobre todo en la medida en que mis tareas diarias engloban esa parte de diseñar algoritmos y usar algoritmos de machine learning. Y en tu experiencia, ¿tú dirías que estas tareas de Data Scientist que nos has descrito son típicas del rol de Data Scientist o son más específicas de lo que hace un Data Scientist en Luca y en Telefónica? Pues yo creo que la lista de tareas en sí es genérica para cualquier data scientist. Lo que puede variar entre una empresa u otra puede ser la carga de trabajo de cada una de ellas. Puede ser que una empresa haya más carga de la parte de limpieza, transformación de datos y menos de modelado, y en otra empresa al contrario. Pero la lista de tareas en sí yo creo que es bastante estándar y bastante común en data science. Perfecto, gracias, Pablo. Y ahora pasando a Andrés. Andrés, en tu día a día, ¿tú también te dedicas en el core de lo que haces, está la manipulación de datos, la preparación de datos, así como la creación de algoritmos? ¿O tú haces algo diferente? Yo en mi día a día también trabajo como en todo lo que ha estado comentando Pablo, pero también creo que gran parte del trabajo de todos los roles que estén involucrados en Data Science es entender los datos, sus relaciones, lo que significan para el negocio, el formato en el que vienen, el valor que realmente representan para nuestros clientes. No sé, solo se pueden obtener beneficios reales a partir de Big Data, inteligencia artificial, Data Science, si se tiene el conocimiento necesario del negocio y de sus necesidades, ¿no? Nada de esto es magia ni se obtienen insights increíbles de manera muy rápida simplemente aplicando diferentes técnicas o algoritmos. Hay que tomar muchas decisiones previas que se basan en el conocimiento de los datos disponibles y una vez tomadas estas decisiones y se aplican ciertas técnicas necesarias para obtener los resultados, estos resultados tampoco son blanco o negro. Es necesario volver a hacer uso de ese conocimiento de los datos y de las necesidades del negocio para poder interpretarlos y extraer las respuestas que realmente estamos buscando. Entonces, creo que gran parte del trabajo, además de todo lo que ha estado comentando Pablo, sería el aprender y entender todo lo que los datos realmente significan. Pero a ver, déjame ver si entendí. Porque entonces una de las actividades más de tu día a día tiene que ver con encontrar ese valor que tiene el dato, ¿no? Y el valor que tiene el dato muchas veces asociado con el negocio, lo que es la actividad principal del negocio. Pero entonces, ¿no es eso lo que tradicionalmente se conoce como Business Intelligence o Business Analytics? ¿O es esto también parte de Data Science? Bueno, Business Analytics y Data Science para mí son dos metodologías que comparten ciertos puntos y roles, pero en el fondo son bastante diferentes. Para mí la principal diferencia estaría en aplicar métodos científicos para el análisis y el entendimiento de los datos. Un proyecto de Business Intelligence o Business Analytics extrae los insights basándose en KPIs que se calculan a partir de los datos disponibles para ayudar a tomar decisiones basándose en el conocimiento de negocio. Un proyecto de Data Science va un poco más allá y se aplicarían un conjunto de técnicas y métodos y algoritmos para entender los datos y su condición y a partir de ahí buscar
la mejor metodología para dar respuesta a nuestras preguntas, no solo con los KPIs, sino también pues, con inteligencia artificial, machine learning, etcétera, dependiendo un poco de la casuística que tengamos. Esto no quiere decir que Business Intelligence sea una metodología incompleta o peor que Data Science. Dependiendo del caso de uso y lo que queramos resolver, cualquiera de las técnicas puede ser la solución óptima. Como he dicho antes, Data Science y Business Intelligence comparten ciertos puntos o ciertos roles. Si te parece, vamos a ver en una slide algunos de esos roles que comparten cada metodología y resaltar las diferencias. Sí, perfecto. Adelante, por favor. Como podemos ver, en los roles que tenemos en común para los diferentes proyectos de análisis de datos, podrían ser un administrador de la base de datos que se aseguraría de que la base de datos esté siempre disponible y se haga buen uso de ella, un data architect quien diseñaría la integración de todos los sistemas involucrados en la solución, un data engineer que desarrolla, testea y mantiene la infraestructura y los procesos necesarios, un data analyst que sería quien accede a los datos, los procesa, los limpia y finalmente obtiene análisis a partir de ellos, y un business analyst que sería quien mejoraría los procesos haciendo de intermediario gracias a este conocimiento de negocio y con los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos. Si nos movemos hacia los roles más específicos de lo que sería Data Science, podemos encontrar roles como por ejemplo el Data Mining Expert, que descubre patrones y relaciones en los datos, un estadístico que interpreta cualitativa y cuantitativamente los datos aplicando teorías y métodos estadísticos, un Machine Learning Engineer que, bueno, como su cargo indica, pues sería un experto en técnicas de Machine Learning para intentar predecir respuestas o escenarios basándose en patrones, en casos de uso pasados, y en algunos casos, como mencionaba Pablo también, pues en el aprendizaje de a partir de estos datos. Y por último, bueno, claramente el rol de Data Scientist, que podríamos decir engloba un poco de todos los anteriores, teniendo un conocimiento end-to-end, como de negocio de los business analysts, conocimientos técnicos, de programación, analíticos, todo lo necesario para cubrir un poco desde la parte de data sourcing hasta el final y contar la historia de los datos a los clientes o a los equipos de negocio. Y bueno, luego finalmente dos roles que tenemos en Luca serían pues el Bid Manager, que sería un poco una persona que ayuda a cerrar los requerimientos y los contratos con los clientes finalmente, y el Pre-Sales Technical Consultant, que sería un experto en los datos y en la plataforma que da soporte a los equipos comerciales durante la fase de preventa, cuando se establece la relación con el cliente, ¿no? Así se crea una mayor fluidez y se pueden trasladar los requerimientos desde el equipo de negocio o comercial a los equipos técnicos de una manera mucho más rápida y teniendo un mejor entendimiento de todo el conjunto. Esto es muy interesante porque entonces blanco y negro es una gama de roles. Lo que nos dice es que tenemos toda una gama de roles, algunos siendo un poco más comerciales. Entonces tenemos no solamente el Business Analyst, sino tenemos los que son propiamente comerciales, los que ayudan a equipos, si entendí correctamente, los que ayudan inclusive a los equipos de ventas. Y del otro lado de la gama del espectro tenemos a los roles que son un poco más, le podemos llamar más científicos, más académicos, que se dedican más especializados, que se dedican más a la parte, digamos, dura del negocio. Y entonces me surge una pregunta para Pablo. En estos roles que son más científicos, si yo quiero entrar a uno de esos roles, ¿necesito tener un doctorado en estadística y en matemáticas o ser un experto programador? ¿Es eso un requisito para poder entrar en estos roles? Pues, hombre, respecto a los roles más científicos que comentas, yo creo que es evidente que es necesaria una base matemática, una base fuerte de estadística,
una base también bastante fuerte de programación y, por supuesto, conocimientos de algoritmos de Machine Learning. Es evidente que esas 4 cosas son necesarias, una base de esas 4 cosas. Pero para mí el requisito fundamental no es ni ser el mejor matemático, ni el mejor estadístico, ni el mejor programador del mundo. Para mí el requisito más importante de un data scientist sería la capacidad de análisis. Las ganas de indagar siempre un poco más en los datos y las ganas de ir un paso más allá y descubrir algo nuevo en los datos. Yo creo que esta capacidad yo creo que es la que realmente te conduce a los mejores resultados. Evidentemente, no debemos olvidar que también hay que tener un cierto conocimiento del negocio para que ese indagar, ese ir un paso más allá y rascar en los datos para descubrir cosas nuevas, no sea indagar por indagar, sino que sea enfocado a lo que el cliente persigue. Entonces, bueno, un poco por resumir, para mí la cualidad fundamental es esa capacidad de análisis y luego por debajo, sí, por supuesto, debe ir combinado con una base de matemática, estadística, programación, machine learning y idealmente negocio también. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Me queda claro que tengo que ponerme a estudiar entonces si quiero entrar en uno de estos roles. Déjenme llevar un poquito la conversación hacia otro lado. Déjenme llevarlo un poquito al lado de ustedes y la experiencia que tienen ustedes. Y entonces me gustaría preguntarles sobre lo que han hecho, sobre esto, y en particular sobre algunos de los retos que hayan vivido en estos roles. Andrés, si te parece, empezamos contigo. ¿Nos puedes platicar cuál es uno de los retos profesionales más difíciles o más interesantes que hayas tenido hasta el momento? Sí, claro. Yo creo que para mí el reto más difícil ha sido aquí en Telefónica, en un proyecto internacional para Luca Audience que involucraba países repartidos entre Europa, Norteamérica y Sudamérica. Creo que los mayores retos estuvieron relacionados sobre todo con lo que hemos comentado anteriormente, de la necesidad de tener una visión end-to-end en los equipos de Data Science y la habilidad de hablar o entender diferentes lenguajes, ya que fue necesario tener una comunicación constante con los equipos comerciales, de negocio, técnicos, tanto locales como globales, para asegurar el entendimiento y el adecuado progreso de todas las tareas. Tuvimos que asumir un rol un poco de PMO globales, a través del cual pusimos en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para la producción de los datasets necesarios en los diferentes países. Y una vez conseguidos estos datasets, nos encontramos con otro gran reto, que era la necesidad de estandarización, procesamiento, integración de todos los datos para asegurar un entregable homogéneo al cliente con la misma calidad y consistente en todos los países. La complejidad de los proyectos crece muchísimo si se tienen diferentes fuentes de datos para los mismos datasets, ¿no? Además, este proyecto tenía otros grandes retos, como por ejemplo una geografía muy reducida o una latencia para entregar los resultados extremadamente baja, lo que suponía no solamente un reto tecnológico, sino también de optimización de nuestros algoritmos y procedimientos, ¿no? Oh, Andrés, aparte de la complejidad técnica y comercial que seguramente el proyecto que nos dices tuvo o tiene, el simple hecho de tener que estar coordinando y hablando del día al día con personas en 2 regiones geográficamente diferentes, es complicado, es complicado. Yo ya me imagino qué tan grande es el reto que has tenido. Y bueno, pasamos a Pablo. Pablo, la misma pregunta para ti. ¿Nos puedes platicar algún reto interesante o difícil que hayas pasado? Pues sí, la verdad es que el reto más difícil que se me viene a la cabeza ahora mismo también fue dentro de Telefónica, dentro de Luca, y fue dentro de un proyecto de un cliente del sector gran consumo, en el que, bueno, digamos que son varios mini retos dentro de un gran reto que fue el proyecto completo.
uno de los mini retos fue que en este proyecto hubo que hacer fusión de datos, que bueno, es una tarea preciosa, pero que suele conllevar muchos quebraderos de cabeza, porque bueno, cuantas más fuentes, más proveedores de datos, pues se multiplican, ¿no?, los errores. En este caso había 3 fuentes distintas, ¿no? Bueno, internas, del propio cliente, datos que aportaba Luca, datos de la red móvil y datos, digamos, públicos. Y entonces esta fusión, pues, bueno, ya supuso un gran reto de aunar estas 3 fuentes y minimizar esos problemas. Pero luego, quizá lo más importante, el reto más difícil de este proyecto fue la parte de transformación de datos que hablábamos antes, que era una de las tareas del día a día, ¿no?, del data scientist. La transformación, bueno, suele ser muy importante en cualquier proyecto, pero en este proyecto se volvió crítica, ¿no?, porque marcaba un poco la diferencia entre sacar buenos resultados y sacar malos resultados y sacar muy buenos resultados. Con esto lo que quiero decir es que el dato crudo, aunque ya esté limpio, no siempre nos permite que ese dato ya sea la entrada de un modelo o de un algoritmo y los resultados sean satisfactorios, sino que muchas veces hay que estrujarse la cabeza para conseguir que esas variables representadas de otra forma sean como realmente nos aporten a la entrada del modelo. Y bueno, ya para culminar el reto de este proyecto, ¿no?, algo complicado también fue la traducción, ¿no?, al cliente de los resultados. En este caso, de un modelo de segmentación, cuyos resultados hubo que explicar al cliente, y eso es una tarea también que siempre supone un reto, y en este proyecto más. Gracias, Pablo. Sí, también en mi experiencia, esa última parte que mencionas de trabajar con el cliente y explicarle al cliente el valor del insight es de las cosas más difíciles, porque, bueno, los data scientists, los analistas, estamos del día al día viendo el dato, pero hay que explicárselo a personas que no han visto el dato tal vez nunca, personas de niveles y a niveles directivos. Y bueno, al final de cuentas son ellos los principales sponsors, ¿no?, de los proyectos. Entonces son ellos a los que hay que convencer que el dato tiene valor. Bueno, hablando de retos, déjenme presentarles un reto en forma de pregunta. Pero déjenme primero darles el contexto. Recientemente, bueno, en noviembre del 2017, el Financial Times publicó un artículo con el título How Machine Learning Creates New Professions and New Problems. En este artículo se menciona que la mayor parte de la gente trabajando en áreas relacionadas con Machine Learning y Data Science, que son algunos de los roles que estamos hablando hoy, pasan de 1 o 2 horas a la semana buscando un nuevo empleo. Ahora, estamos hablando de que a Data Science se le llamó la profesión más sexy del siglo XXI. Entonces, seguramente mucha gente le interesa convertirse en Data Scientist. Pero ahora resulta que esos mismos Data Scientists están pasando 1 o 2 horas a la semana buscando un nuevo empleo. Bueno, a ver, Pablo, el reto primero para ti, porque ¿a qué crees que se deba esto? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es un tema principalmente de expectativas. Yo creo que mucha de la gente que entra en este sector, bueno, pues un poco alentados por ese tipo de titulares que comentabas, como el de la profesión más sexy del siglo XXI, etcétera, pues entran al sector probablemente pensando que van a estar el 100% del tiempo entrenando modelos de analítica súper avanzada, casi lanzando cohetes a Marte. Y bueno, y esto no siempre es así. Entonces, quizás esa diferencia entre lo que la gente espera y lo que luego al final hace, la que pueda estar incentivando que la gente se desmotive con el sector y cambie de sector. Porque yo un poco me gustaría, en ese sentido, romper el mito, ¿no?, para intentar igualar las expectativas dentro de lo que cabe a la realidad. Al final, en un proyecto de Data Science, en promedio, el 80% de la duración del proyecto
se pasa aplicando limpieza de datos, bueno, perfilando datos, explorando datos, limpiándolos, transformándolos, como hemos visto antes, he puesto bastante énfasis. Y sin embargo, es solo el 20% restante lo que se dedica a realmente desarrollar un modelo, desarrollar un algoritmo, etcétera, y usar al fin y al cabo técnicas de Machine Learning. Y esto unido a que en ese 20% de desarrollo de algoritmos el Machine Learning no siempre tiene por qué ser la mejor solución. Bueno, según sea el problema y según sea el requerimiento de negocio, puede que el Machine Learning no sea la solución, con lo cual, si encima en ese 20% hay proyectos en los que la gente tiene la expectativa de usar Machine Learning y modelos analíticos súper avanzados y luego al final no los termina usando, pues yo creo que todo esto hace un cúmulo de frustraciones que pueden hacer a alguien alejarse del sector. Gracias, Pablo. Entonces, Andrés, ¿tú crees que por esta, llamémosle, expectativa no cumplida que menciona Pablo, tú crees que la gente esté abandonando Data Science? Bueno, yo no creo que la gente esté huyendo del rol o de la disciplina de Data Science. Yo creo que muchas veces las propias empresas también, por el apetito de obtener el valor de sus datos y mejorar sus negocios, pueden correr demasiado y comenzar a montar un departamento de Data Science cuando no están preparadas o incluso cuando no les hace falta. Como he comentado antes, habrá escenarios en los que Business Intelligence será la solución óptima para los problemas de cierta empresa y no Data Science. Además, a la hora de poner en marcha un departamento de Data Science hace falta cierta inversión por parte de la empresa para tener una infraestructura y todos los recursos necesarios para poder desempeñar el trabajo de Data Science de una manera eficaz, ¿no? Pues fuentes de datos, almacenamiento suficiente, clústeres con capacidad de procesamiento necesaria, etcétera. Bajo mi punto de vista, creo que gran parte de esos porcentajes buscarán un trabajo porque consideren que, o bien como ha dicho Pablo, no están haciendo labores de Data Science o porque la empresa no está preparada o no necesita realmente tener un equipo de Data Science. Entonces, bueno, para mí yo creo que en cualquiera de esos dos escenarios el movimiento más lógico no sería salirse de Data Science, sino a lo mejor buscar un sitio donde de verdad estés realizando las labores que tú consideras más relevantes o en las que estás más interesado. Gracias, Andrés. Bueno, pues tengo muchísimas más preguntas que hacerles, pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Pero sí quiero cerrar la entrevista preguntándoles, me gustaría que me convencieran de irme a Data Science y a nuestro público, que lo convenzan de venirse a Data Science. Entonces, la pregunta para ustedes, el reto otra vez para ustedes, es de que nos platiquen el trabajo, el rol, el proyecto más interesante que hayan tenido, así como para convencernos de que nos metamos en algunos de estos roles. Andrés, ¿nos quieres platicar primero? Sí. Para mí, yo creo que el proyecto más interesante fue un proyecto completo end-to-end de Lucastor que incluía incluso un visualizador final para el cliente. Lo interesante del proyecto era mezclar insights de fuera y de dentro de la tienda, integrando los datos de la red macro con datos de los dispositivos de small cells que se instalan dentro del establecimiento de nuestros clientes, lo que nos permite crear una conversión de lo que pasa fuera de la tienda y en qué se convierte dentro de la tienda. Y, por ejemplo, pues analizar si la localización de la tienda es correcta o si se intenta abrir otro establecimiento, cuál sería la mejor localización para este. Como he dicho antes, además también fue muy interesante porque no solo consistía en producir los insights, sino que teníamos que crear las visualizaciones para el cliente, lo que nos permitió participar también en la parte del storytelling para el cliente, que fue muy interesante como nosotros queremos crear la propia historia de los datos y ver los valores que podemos obtener para el cliente y no dejarles simplemente que ellos los puedan interpretar a partir de datos que nosotros les podemos entregar en un fichero de datos simplemente. Gracias, Andrés. Pablo.
No es que sea competencia, pero vamos a ver si puedes mejorar el proyecto de Andrés. A ver, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, pues en mi caso el proyecto más interesante que me viene a la cabeza lo voy a usar también un poco como para romper una lanza a favor de esos proyectos en los que sí se termina realizando el desarrollo de algoritmos y el uso del Machine Learning, ya que, bueno, antes quizá he puesto el peor escenario posible, ¿no? En la anterior pregunta, pero bueno, hay la mayoría de los proyectos en los que sí se termina haciendo este tipo de modelos, pues quiero romper una lanza a favor de ellos. Y en concreto es un proyecto en el que se mezclaron 3 productos de Luca. Luca tenía parte de Luca Turismo, pero también Luca Audience y Luca Store, la parte Outstore que comentaba también Andrés en su proyecto, la parte de los insights de fuera de las tiendas. Mezclaba esas tres componentes y en concreto, como decías, me pareció muy interesante porque se desarrollaron modelos predictivos y descriptivos. En concreto, un modelo predictivo de ventas para esos puntos de venta del cliente, basado sobre todo en datos internos del propio cliente. Y luego un modelo de segmentación descriptivo de los puntos de venta en el que se tuvo en cuenta datos sobre todo externos a los puntos de venta y en concreto datos propios de Telefónica, de Luca, de la red móvil, ¿no? Se tenía en cuenta la gente que transitaba por los alrededores del punto de venta para perfilar las tiendas. Y entonces, con estos 2 modelos, tanto el de predicción de ventas como el de segmentación, la combinación de ambos lo que hizo fue que esta empresa, este cliente, pudiera enfocar mucho mejor sus campañas de marketing y al fin y al cabo lo que provocó fue aumentar sus ventas, lo cual fue, aparte de interesante, creo que fue un éxito. Bueno, pues lo voy a declarar un empate porque ambos me convencieron. Creo que lo que voy a hacer es, me voy a ir a desempolvar mis matemáticas, mi programación para ponerme ponerme en la data science, buscar un rol analítico y, bueno, pues unirme a todo ese grupo de personas que están buscando, están tomando 1 o 2 horas a la semana para buscar empleo. Si es que convencido, estoy más que convencido, me he vendido. Pues bueno, quiero dar las gracias a ambos por tomarse el tiempo y platicarnos sobre su experiencia, compartir con nosotros su conocimiento en el área de los roles que tenemos, que existen en el área de análisis de datos. Y bueno, pues con esto cerramos la entrevista y damos paso a preguntas que pueda tener la audiencia. Pues sí, creo que tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, José Luis, que es estudiante de Big Data y visualización, pregunta qué programa por defecto se utiliza para la depuración de datos. Bueno, pues si queréis, puedo contestar yo mismo esta pregunta. Pablo, sí, gracias. Vale. Bueno, si te refieres, entiendo que te refieres dentro de Luca. La verdad es que dentro de Luca se utilizan, no se utiliza una única herramienta, ¿vale? de depuración de datos, de limpieza de datos, sino que se trabaja con distintas tecnologías. ¿Vale? Por comentarte algún ejemplo, bueno, por ejemplo, yo en el proyecto en el que trabajo actualmente, el proyecto más de diseño de algoritmos, etcétera, bueno, pues usamos tanto Python como Scala en algunos casos y todo ello a través del uso de notebooks, en nuestro caso. Pero en otros proyectos quizá usan plataformas más, digamos, enfocadas a la limpieza de datos, como puede ser Trifacta o alguna otra en la nube. Por lo tanto, bueno, la respuesta sería un poco que no hay una herramienta única, definida, sino que un poco dependiendo de las exigencias del proyecto se usan distintas. Tenemos una segunda pregunta que nos comentan que qué lenguajes de programación debe manejar un data scientist.
Bueno, no quiero monopolizar yo las preguntas. No sé si queréis responder o... Adelante, Pablo, tú tienes las preguntas, tú tienes acceso a las preguntas, así es que adelante, te ayudamos cuando necesites, te ayudamos. Bueno, pues yo creo que en la actualidad, bueno, a lo largo de los últimos años que se ha venido perfilando este rol de Data Scientist, quizá se ha hablado de distintos lenguajes, pero yo diría que en la actualidad, digamos, los basics para un Data Scientist deberían ser digamos, desde lo más puro base de datos, lenguaje SQL, ¿vale? Porque, bueno, pues al final en muchos proyectos pues es necesario trabajar en Hive o en alguna tecnología similar y tienes que entender y saber escribir la sintaxis de SQL. Pasando por lenguajes más tipo Python o R, digamos, lenguajes de alto nivel, pero que están a la orden del día en cualquier proyecto de Data Science. Y si nos movemos ya en un entorno, aparte de que se apliquen algoritmos de machine learning, etcétera, como hemos dicho antes, no siempre que se aplica esto es en un entorno Big Data, pero si ese es el caso, si es el caso de que es un entorno Big Data, pues lo ideal es que un Data Scientist sepa programar también en Scala, que es un lenguaje propio de tecnologías, de entornos Big Data. Esos serían un poco los 4 lenguajes básicos. Y creo que teníamos una tercera pregunta que comenta que le gustaría saber cómo valorizar un proyecto de Data Science. Entiendo que en términos económicos, no sé si Daniel quieres tomar tú esta. En términos económicos, creo que esa es una de las preguntas más difíciles que puede tener cualquier ejecutivo de cualquier empresa. Creo que eso está muy relacionado con precisamente con lo que una de las preguntas que nos decías, Pablo, de Andrés, sobre las expectativas y sobre la tarea que se tiene como Data Scientist dentro de una empresa. Lo que quiero decir es de que actualmente muchas empresas, hablo de toda la gama de empresas, cuando empiezan de Data Science, normalmente es porque tienen muchos datos y quieren que los Data Scientists generen respuestas sobre esos datos, sin tener mucha idea de precisamente eso, de precisamente cuál es el valor. Entonces, es por eso que Data Science y, como decía Pablo, las expectativas que muchas veces tienen los Data Scientists también van de la mano de las expectativas que tiene el negocio, en términos de cuánto les va a regresar la inversión que hagan, no solamente en recursos humanos, en los Data Scientists, sino también en las infraestructuras de Azure, Amazon o cualquier otra que se compre, las herramientas que tienen, se compran. Por lo tanto, para contestar la pregunta, es muy difícil de contestar, pero la forma en como yo recomendaría en mi experiencia que se conteste depende de lo que está en el core del negocio, por decir algo. Si en la estrategia del negocio está que se debe de incrementar el número de clientes a través de la estrategia de digital marketing, y entonces a través de ahí se va a hacer una inversión en data science, en analítica, para poder mejorar el targeting que se haga a clientes potenciales, entonces así es como se valora. Se valora en términos del número extra de clientes que se puedan obtener, o la conversión, por ejemplo, también, la conversión que se intente buscar al traer herramientas de data science para mejorar el targeting. O puede ser inclusive en proyectos más específicos, los que nosotros tenemos en términos de uno de los sectores, por ejemplo, el retail, en cuestiones tan sencillas como el fútbol, que se pueda traer, que se pueda manejar hacia las tiendas, diferente a lo que se tenía antes. Entonces, normalmente lo que se hace es un análisis de antes y después. Antes, cuánto X, Y, Z tenía. Después, que meto yo Data Science, Insights, cuál es el extra, cuál es el delta que me trae mi inversión.
Pero sí es importante, como decía Andrés, es muy, muy importante que siempre, desde el primer momento se definan los KPIs para poder medir el éxito exactamente de la estrategia que quiera yo para un proyecto de Data Science. Entonces, de hecho, en mi opinión, desde ahí es donde se empieza. No se empieza contratando gente, se empieza definiendo esos KPIs y esa estrategia que se tiene para el proyecto, para el departamento, para la empresa. Muy bien. Luego teníamos una pregunta sobre los tipos de, bueno, qué tipos de bancos de datos se utilizan más en Luca. Entiendo que se refiere esta pregunta a los repositorios, bueno, no repositorios, a los sistemas de almacenamiento en la nube, etcétera. Si quieres tomar tú también, Daniel, esta más alto nivel o... Sí, perdón, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuáles son los sistemas de almacenamiento en la nube que se utilizan más frecuentemente? O S3 o Azure, un poco lo que comentabas también de la parte económica. Entonces, si entendí correctamente la pregunta en cuanto a las tecnologías de almacenamiento para el Big Data, realmente como Telefónica es un grupo de organizaciones, de negocios, porque, bueno, no Luca, Telefónica, porque tenemos operaciones en los diferentes países utilizan diferentes tecnologías. Entonces, realmente nosotros lo que tratamos de hacer es, en Luca, ser agnósticos a esa tecnología. Nosotros no, de lo que desarrollamos dentro de Data Science, lo tratamos de separar. Pero para contestar específicamente a la pregunta, habrá países que utilizan sistemas con Amazon, con AWS, habrá países que utilicen tecnología de Microsoft con Azure, y habrá, sobre todo en América Latina, y habrá países también que utilizan la propia tecnología de Telefónica, porque Telefónica también tiene tecnología propia. Entonces, hay países donde tenemos servicios de cloud y hacemos el mejor uso que podemos de los servicios de cloud que tenemos en Telefónica. Perfecto. Vale, vamos a hacer una pregunta más. Vale, Guillermo nos comenta que está estudiando un máster de IoT y le gustaría saber en este tipo de proyectos que hemos comentado, en qué rol estaría él como en la parte de Data Science y si conocemos algún rol que implique la relación con sensores, etcétera. Entonces, sí, puedo contestar esa pregunta. Bueno, de hecho, en Telefónica nosotros tenemos un grupo especializado en IoT. IoT para nosotros es muy importante en el presente porque IoT es una de las 5, 6 o 10 tendencias que se tienen en el momento junto con inteligencia artificial y junto con Big Data y, bueno, otras tecnologías como realidad, augmented reality y ese tipo de tecnologías que son las que se considera que van a ser más importantes en el futuro mediano plazo. Nosotros entonces en Telefónica tenemos una unidad dedicada a IoT. Además de eso, cuando me voy a adelantar unos 2, 3 años, el 5G, que ya se están generando pruebas, para nosotros en Telefónica será muy, muy importante. Porque entonces será eso, será la unión de otra vez, Big Data, inteligencia artificial, IoT, juntos, empoderados por la nueva tecnología de 5G, que hará que esto suba otra vez más arriba como la espuma. Entonces, esto es nada más para decir que el mundo de IoT, por 5G y por lo que 5G traerá, debe de ser muy, muy, muy potente en el futuro cercano. Ahora, en cuanto a roles, para contestar específicamente la pregunta, realmente yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de lo que hablaba Andrés, porque dentro del área de IoT una persona puede cubrir, yo diría, cualquiera de esos roles, exactamente, el espectro completo de roles. Por poner el ejemplo de IoT, nosotros en IoT tenemos propuestas parecidas a las que tenemos en Luca,
De hecho, alguno de los proyectos que mencionó Andrés, tal vez no específicamente el que mencionó Andrés, pero uno parecido al que mencionó Andrés, hace uso de tecnología IoT, cuando él se refería a tener sensores, a hacer la mezcla de insights de in-store con out-of-store. La parte in-store es precisamente a través de sensores de IoT. Entonces, nosotros en Luca trabajamos de forma muy cercana con IoT. Esto lo que significa que podemos hacer un mapeo casi al 100% de lo que dijo Andrés a la respuesta. Desde un lado tendremos, o puede haber gentes con roles, con perfiles más comerciales, donde se dediquen a entender la tecnología y a preparar, empaquetar esa tecnología para propuestas, soluciones tecnológicas para los clientes, hablando de sensores, hablando de la parte de Big Data, hablando inclusive de algoritmos de inteligencia artificial montados encima de esos sensores, pasando por el desarrollo de tecnología de propiedad intelectual, que mencionaba Pablo, los algoritmos para poder procesar esos datos que salen de los sensores de IoT, hasta el lado contrario del espectro, que es el reporte del día al día de esos insights. Andrés también mencionó que nosotros en Luca generamos muchas visualizaciones y muchos dashboards. Entonces, el dashboard en sí mismo no solamente es la presentación del dato, sino también la parte visual, una parte que tal vez no tocamos el día de hoy, pero tiene un componente de diseño, tiene un componente de que se vea bien y de que el dato te dé un valor, y eso parece sencillo, pero es bastante complejo, porque al final de cuentas es lo que el cliente ve. Entonces, para contestar tu pregunta, yo diría que en IoT cualquiera de los roles, realmente cualquiera de los roles. En Telefónica y en Luca tenemos gente trabajando en todos los roles en esa integración de IoT con Luca. Muy bien, genial, yo creo que ha quedado perfectamente claro. Tenemos alguna pregunta más, pero se nos ha acabado el tiempo, entonces si os parece el resto de preguntas las vamos contestando en el blog. Entonces, bueno, Daniel, si quieres hacer un poco una despedida. Pues solamente para agradecerles a todos, a Andrés, Pablo, muchísimas gracias por sus palabras, por enseñarnos el día de hoy. Y bueno, también agradecer a todos los que nos acompañaron hoy. Y bueno, esperemos que hayamos podido compartir un poquito de las experiencias que hemos tenido. Muchas gracias.